Continuaremos entonces con nuestro avance de introducción a la bioquímica. Estábamos viendo la clase de ayer sobre los lípidos, ¿no? Estábamos hablando sobre la clasificación de los lípidos. Ya habíamos dicho que se clasificaban en saturados e insaturados, ¿ya? Ahora, sucede que los insaturados, a su vez, se dividen en dos tipos. Los de tipo cis y los de tipo trans. Para recordar lo que vimos ayer, esa molécula que ven ahí en la pizarra es un ácido graso saturado. Ya sabemos eso porque si ustedes ven los enlaces entre todos los carbones, todos son enlaces simples, ya no hay ningún enlace doble. Entonces este es de tipo saturado. Ya, ahora este otro ya es un insaturado y sabemos eso porque aquí hay un doble enlace. Ya, entonces cuando hay dobles enlaces son insaturados. Ya pueden ser con un solo doble enlace, en ese caso se les llama monoinsaturados, ¿ya? Pero también podemos tener los que tienen dos o más, ¿no? En ese caso se les va a llamar poliinsaturados, ¿ya? Son los poliinsaturados. ¿Listo? Bien, ahora estos insaturados se van a subdividir en dos tipos. Ya los de tipo trans, como ese que ven acá, ya que este que ven es de tipo trans, ya que mantiene la estructura lineal, ya como ven, en línea recta. Ya, ahora les voy a mostrar uno que es de tipo cis. Ya los de tipo cis serían como este que están mostrando aquí abajo. Ya, vamos a ponerlo lado a lado para compararlo. ¿Ya? Bien, los de tipo trans son los que siguen una estructura lineal, no giran, no tuercen nada. ¿Ya? Y los de tipo cis son como este de aquí abajo, que ven que llega a un punto y luego gira en otra dirección. ¿Ya? El punto de giro, como pueden ver, es el doble enlace. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí es el doble enlace, por lo tanto es insaturado. Pero el detalle está que en ese punto cambia dirección. Ya, como ven, en la anterior molécula, en esta, hay doble enlace también, pero como ven, la molécula no cambia dirección, sigue la misma estructura lineal. En cambio, en esta otra, hay ese giro. Ya, y los de tipo cis tienen esa característica. Cuando hay un doble enlace, van a cambiar de dirección. Si hubiese otro doble enlace por ahí, pudiese volver a cambiar de dirección y así sucesivamente. Entonces, la diferencia entre trans y cis es simplemente estructural. ¿Ya? El hecho de que mantenga la estructura lineal es trans. Y si gira cada vez que hay un doble enlace, es de tipo cis. ¿Ya? Bien, eso es la parte química de estas moléculas. No nos interesa mucho, pero es para que ustedes conozcan cómo es cada tipo. ¿Ya? Pero lo que me interesa es cuáles son más saludables y cuáles son menos. Y eso tiene que ver justamente con esa clasificación. ¿Ya? Bien. Entonces, sucede que los ácidos grasos de tipo saturados, vamos a ponerlo aquí así, los saturados, fueron considerados dañinos ya en la década de los 80. Lo que pasa es que antes de los 80 no interesaban mucho
mucho los lípidos, nadie les daba mucho interés. En la década de los 80 se empezó a estudiar su relación de los lípidos con las enfermedades cardíacas, como los infartos, ¿ya? Entonces se vio que las personas que consumían altos valores de saturados tenían alto riesgo de sufrir infartos. Por eso fueron clasificados como moléculas dañinas para el organismo, y los insaturados fueron considerados moléculas sanas, si ustedes quieren, o buenas para la salud, ¿ya? Entonces, las consideraron buenas. Eso pasó en los 80. ¿Ya? En los 80 entonces decíamos saturado, malo, insaturado, bueno. ¿Ya? ¿Ya? Sin embargo, en los 90 aparecieron otros estudios más profundos sobre esto mismo, ya que cambiaron un poco las cosas. Sucede que se descubrió que los insaturados no todos eran tan saludables como se decía, ¿ya? Y se descubrió que los de tipo trans eran dañinos y los de tipo cis eran los que eran verdaderamente saludables, ¿ya? Eso descubrió en la década de los 90, ¿ya? Actualmente manejamos eso, ¿ya? Pero aquí hay un detalle, porque en los 2000 también aparecieron otros estudios ya sobre estas mismas moléculas, y se vio que esto es aplicable solamente a los ácidos grasos en estado natural. Eso significa mientras no han sido sometidos a calor o exposición a oxígeno, ya que eso ahorita vamos a ver cómo cambian las cosas, porque si los calentamos, las cosas se invierten. Lo que creemos que es saludable es dañino y al revés, ¿no? Entonces, esto solamente se aplicaría cuando hablamos de los aceites, por ejemplo, poniéndolo sobre su ensalada, no el aceite que usamos para fritura, ¿ya? Bien, entonces, los saturados son más sólidos y los insaturados suelen ser más líquidos, ¿ya? Sin embargo, algo también que hay que entender es que en ninguna fuente de lípidos, eso significa ninguna grasa, ni siquiera animal ni vegetal, es puro de cualquiera de estos. Siempre son mezclas. Ya sea que sea sacado de un vegetal, vamos a tener mezclas de saturados, insaturados, trans, cis y diferentes tamaños de ácidos grasos, de 4, de 6, de 8, de 20, de 30. ¿Ya? Entonces, no existe ninguna fuente que te dé puro de un tipo de aceite. Siempre son mezclas. Eso significa que por más que tenga, este aceite tiene o es rico en saturados, eso significa que también tiene saturados o viceversa, ¿ya? O sea, los tiene, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un aceite que es más saludable que otro, ya lo que hay que valorar es en qué es más rico, ¿ya? Por ejemplo, una manteca, o la manteca de cerdo, o las mantecas vegetales, o las margarinas, o las mantequillas, como es más sólido, seguro son ricos en saturados, pero también tienen unos cuantos insaturados. Por eso, ya, como decía, no es puro. Pero el hecho de que sea sólido te da la indicación de que son más saturados. Ahora, en los líquidos, como en los aceites, el espesor del líquido es el que te va a decir, ya, si es más rico en saturado o insaturado. Generalmente, si es más espeso, tiene más saturados disueltos, y si es más fluido, tiene más insaturados, ¿ya? Claro que eso no se cumple en un 100%, pero sí en la mayoría de los aceites, ¿ya? Bien, ahora, dentro, por lo tanto, de las mantecas, ya saben que son ricos en saturados, por lo tanto, no sirven consumirlos en estado natural, ¿ya? Ya vamos a ver cómo se consume más rato, ¿ya? Luego, por lo tanto, los aceites son los mejores para consumir en estado natural, no para ponerle a la ensalada, si ustedes quieren, ¿ya? Bien. Ahora, también vienen mezclas de trans y cis, ¿ya? Hasta que los 80
nosotros consumíamos bastante el aceite de semilla de algodón. Ya venía aquí con nombre del cocinero Rey de Argentina en unas botellas de vidrio. Ya había lo que es aceites de soya, de girasol, de maíz, etcétera. Solamente que no había un método industrial para extraerlos de forma barata, ¿ya? Por eso se usaba la semilla de algodón. Entonces, los aceites que se consumían hasta esa época eran los aceites que sacaban de semilla de algodón y el aceite de oliva, ¿ya? Esos eran los dos aceites que se consumían en esa época. Ya, el aceite de oliva es rico en insaturados comparado con el aceite de algodón, que más bien es rico en saturados. Por lo tanto, para esa época, el mejor aceite, el aceite de oliva, comparado con el aceite de semilla de algodón. ¿Ya? Sin embargo, en los mismos 80 aparecen técnicas para poder extraer el aceite de la soya de forma económica y se empieza a producir en grandes cantidades aceite de soya de forma mucho más barata que la semilla de algodón. Y por eso desaparece el aceite de semilla de algodón y es reemplazado por el aceite de soya. En esa misma época se empieza a producir también aceite de semilla de girasol, ya que el proceso para su obtención es idéntico al de soya, incluso se usa la misma maquinaria. Por eso las industrias que pueden obtener aceite de soya también pueden obtener de girasol, ¿ya? Bueno, entonces aparece el aceite de soya, que ya es rico en insaturados, ¿ya? Sin embargo, no consigue ganarle al de oliva. Los dos son ricos, pero el de oliva tiene más insaturados que el de soya. También aparece, como decía, el de girasol, y el de girasol también es un poquito más que el de soya, pero menos que el de oliva. Ya por lo tanto, en esa década de los 80 todavía sigue siendo importante el aceite de oliva. Ya. Sin embargo, en los 90, con los estudios que estamos hablando acá, donde se ve que el aceite, pero los tipos CIS son más saludables, entonces eso empieza a marcar una diferencia. Sucede que de los tres aceites que se consumían en esa época, que son el de soya, el de girasol y el de oliva, el que es rico en de tipo CIS es el de girasol. ¿Ya? Entonces el aceite de girasol se convierte en el mejor aceite, el más saludable, ganándole incluso al de oliva, ya que los tres son ricos en insaturados, pero el que es rico en de tipo CIS es el girasol. ¿Ya? Eso hace que el aceite de oliva pase a un segundo plano. Ya, estos estudios se empiezan a, podemos decir, socializar entre la gente, principalmente en la sociedad europea, que como ellos leen más que nosotros, entonces se enteran más rápidamente de estas cosas, ¿no? Entonces, ellos se enteran que el aceite de oliva ya no había sido tan saludable como se esperaba, ¿no? Y el que es más saludable es el de girasol. Entonces, en Europa se empieza a comprar grandes cantidades de aceite de girasol. El aceite de girasol empieza a subir de precio y el de oliva empieza a bajar de precio. Eso pasa en Europa. Aquí en Latinoamérica no pasa mucho, nada, porque como les digo, aquí la gente ni se entera de eso. Sin embargo, en esa época, hasta los 2000, antes del gobierno de Evo Morales, si ustedes iban al supermercado, iban a encontrar en el supermercado de una sola marca de aceites, variedad, ¿ya? Ahorita si van al supermercado y ven, por ejemplo, de Crisol, por decirles, o de Sao, van a ver que solamente hay un tipo de aceite de soya, ¿ya? En cambio, antes del gobierno de Evo Morales, si ustedes iban a encontrar de una misma empresa, pongámosle de Sao, iban a encontrar aceite de soya, aceite de girasol mezclado con soya, aceite puro de girasol y aceite de girasol purificado al cual se sacaba los trans. ¿Ya? Entonces había esas cuatro, de los cuales obviamente el más saludable de todos era el purificado de girasol, ya que se había sacado la mayor parte de los trans. ¿Ya? Pero eso generó un fenómeno
Sucede que como en Europa empezaron a consumir, muchos países como Bolivia empezaron a exportar aceite de girasol a Europa. Eso generó grandes ingresos a los aceiteros aquí en Bolivia. ¿Ya? Sin embargo, ustedes saben que cuando entró Evo Morales necesitaba controlar la economía y tumbar a la sociedad cruceña. Y uno de los fuertes de la sociedad cruceña siempre ha sido la sociedad aceitera. ¿Ya? Entonces, bajo la excusa de que nos faltaba aceite, porque en realidad nunca nos ha faltado aceite porque somos un país aceitero, siempre nos sobra el aceite. Pero bueno, bajo esa excusa prohibió las exportaciones de aceite. ¿Ya? Bueno, y como siempre, cuando la gente tiene dinero, no pierde, busca la forma como evitar que le quiten. Entonces lo que hizo la industria aceitera en Bolivia, dijo, no me dejan exportar aceite de girasol, pues no hago aceite de girasol. ¿Ya? ¿Para qué lo voy a hacer? Si aquí la gente no lee y casi no compra ese aceite. Aquí la gente prefiere comprar aceite barato porque no le interesa el saber si es saludable o no, sino que sea barato. Así es nuestra gente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué fabricar? Entonces deja fabricar. Y eso hace desaparecer el aceite de girasol en Bolivia. ¿Ya? Actualmente el girasol se exporta a otros países como Argentina o Brasil. Ellos producen el aceite de girasol y lo exportan a Europa, ¿no? Entonces, eso se beneficia obviamente a los europeos, ¿ya? Sin embargo, el problema es que aquí hemos perdido un buen aceite, ¿ya? Actualmente, si comparamos aceite de oliva con aceite de girasol, no se olviden que el aceite de girasol es mejor que el aceite de oliva. Es más saludable porque es rico en tipo cis. ¿Ya? Ojalá algún día, bueno, veremos qué pasa con lo que está pasando ustedes en el país y a ver si en un momento les quitan ese veto de exportación y vuelven a producir aceite de girasol, ¿no? Otros vamos a tener así es. Claro que también hay que informar a nuestra gente porque aquí la gente, incluso miren, hasta con profesionales, ustedes se van a topar que se preguntan ¿cuál es mejor aceite? Te van a decir de oliva, porque les falta informarse que el de girasol ya superó al de oliva. Ya les falta esa información. Sin embargo, santo, para mí me topo con nutricionistas y otros que te dicen el de oliva, porque están en su mente metidos con eso, pero no se han preocupado por investigar que el de girasol es mucho mejor que el de oliva, que eso ya, por ejemplo, los europeos lo saben. Ahí en Europa ha bajado el costo del de oliva. Aquí lo seguimos teniendo caro porque la gente sigue creyendo que es el mejor aceite. ¿Listo? Bien. A ver qué dice. Ya voy a ser presidenta. A ver, ojalá y cuando seas presidenta liberes la exportación del aceite. Bueno. Y que pavimente mi calle también. Y la mía también. Bueno, entonces, esto que estamos hablando ahorita es solamente, pero cuando usamos el aceite en forma cruda, no se olviden, o sea, poniéndolo en la ensalada o de repente en el arrocito o en la sopa, pero sin calentarlo, como cuando hacemos fritura. Ya cuando hacemos fritura, el aceite se va a volver a la inversa. Ya vamos a ver ahorita por qué motivo, lo voy a explicar. Ya, pero esto entonces no se olviden, solamente cuando usamos ensalada. Eso les explico porque a veces uno, por no saber esto, a veces cree que está haciendo bien y lo hace peor, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver una de las propiedades de los ácidos grasos que les vas a entender por qué se invierte cuando lo calentamos, ¿ya? Entonces, ya saben cómo están clasificados y cuál es más saludable y cuál no. Bien, aquí está. Entre las propiedades de los ácidos grasos, una de sus propiedades es la oxidación. ¿Ya? La oxidación es cuando un ácido graso insaturado, fíjense, esta es la clave, es insaturado. No le pasa esto a los saturados, solamente a los insaturados. ¿Ya? Cuando estos se combinan con oxígeno, ¿ya? La molécula
se va a romper. ¿Ya? ¿Por qué se pueden combinar estos con oxígeno y los saturados no? Porque acuérdense que los insaturados, como les expliqué ayer, tenían campo para poder reaccionar. Justamente ese punto donde hay doble enlace, puede haber una reacción, porque eso significa que hay enlaces libres. En cambio, los saturados no tienen enlaces libres, por lo tanto, es muy difícil que reaccionen químicamente. En cambio, los insaturados, al tener enlaces libres, pueden reaccionar fácilmente. Ya en este caso, los insaturados, al entrar en contacto con el oxígeno del medio ambiente, el oxígeno que hay en el aire, y peor, si se calienta, esta reacción química se acelera. ¿Y qué es lo que pasa? Como ven, la molécula se va a romper dándome estas sustancias. Bien, vamos a ver todo esto en una fórmula, lo dibujaremos aquí mismo, y ahí vamos a explicar todo eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una cadena cortita. Ya, pues supongamos que tengo esta cadena. Vamos a hacerlo así. Ahí CH3. Vámonos aquí el doble enlace que les decía. Y por último, el grupo carboxilo, que es el COH. Bien, esa es una molécula entonces de tipo insaturada porque tiene ese doble enlace. ¿Ya? Ahora, si a esta molécula le combino oxígeno del medio ambiente, del aire, ¿ya? Entonces va a reaccionar químicamente. Este oxígeno se va a meter acá, en ese doble enlace, ¿ya? Y va a romper a la molécula en 3 partes. ¿Ya? Entonces la molécula se va a separar en 3 partes. ¿Ya? Vamos a dibujar esas 3 partes. La primera parte sería este CH3 con un carbón, que ese carbón pierde a este hidrógeno de acá y se queda con 3 enlaces libres, que eso los representamos con esas 3 rayitas ahí. ¿Ya? La otra parte que se va a formar es el peróxido de hidrógeno, que sería la unión de ese oxígeno que entró con los 2 hidrógenos de la molécula. O sea, este peróxido de hidrógeno se saca a este hidrógeno y a este hidrógeno, ¿no? Formando eso. ¿Ya? Luego queda la otra parte de la molécula, que es el carbón que perdió también su hidrógeno con los 3 enlaces libres y el COOH. Bien, entonces esas serían las 3 partes de la molécula. Ahora, esta primera parte y esta de acá no son muy peligrosas, sin embargo, son muy ácidas, ya que se pueden combinar con diferentes cosas. Como ven, estos 3 enlaces que les he dibujado acá, que quedan libres, no son eternamente libres, sino se van a combinar con diferentes cosas como agua, otras de estas moléculas, etcétera, y forman lo que dice ahí el texto: aldehídos, cetonas y otras moléculas más, ácidos monocarboxílicos, decarboxílicos, etcétera. Ya que estas moléculas serían las que le dan ese sabor y ese olor típico a rancio que alguna vez ustedes han probado, ¿no? Alguna vez han comido una papa frita rancia, seguro, entonces saben ese olor y ese sabor. Ya es dado por esas moléculas. No son peligrosas, pero sin embargo, porque son ácidas, suelen producir acidez. Y personas que tienen gastritis o úlcera, obviamente les va a provocar síntomas, ¿no? Le va a producir dolor, de repente náuseas, vómitos, porque obviamente, como es ácido, le va a empeorar su gastritis o su úlcera. ¿Ya? Y hay personas que son alérgicas a estas moléculas. Si alguno escucha a una persona decir que es alérgica a lo calentado, se refiere que es alérgica a estas moléculas. Claro que ella no lo sabe, ya, pero son estas moléculas las que aparecen cuando hacemos los calentados, ¿no? Ya, bien, de todas maneras, más peligroso que eso no lo son. Ya, no lo son más peligrosos que eso. Ahora, la peligrosa realmente es esta de acá, peróxido de hidrógeno. Esta molécula es muy inestable y cuando entra al cuerpo se puede separar
en una molécula de agua y un oxígeno libre. ¿Ya? Así. Fíjense que no es lo mismo que hemos puesto acá. O2. Esto es una molécula como se encuentra estable en el aire. Son 2 moléculas de oxígeno. En cambio aquí estamos hablando de una sola. Cuando la molécula de oxígeno está así suelta, se le conoce con nombre de radical libre. Entonces, aún escuchan hablar de radicales libres, se refiere a esta molécula. El problema de los radicales libres es porque estas moléculas son muy reactivas. Como no están estables, buscan con qué reaccionar. Y el cuerpo puede reaccionar con 2 cosas, con las proteínas y con el ADN. Las proteínas, obviamente, al reaccionar con ellas, las dañaría y las destruiría. ¿Ya? ¿Se acuerdan que había una proteína que cuando pasan más años fabricamos menos? La elastina, ¿no ven? La que les decía de la vejez. Entonces, fíjense, de por sí, conforme van pasando los años, vamos a fabricar menos de esa molécula. Pero ¿qué pasa si yo la destruyo también más rápido? Entonces envejezco más rápido. Y esta molécula puede producir eso, ¿ya? El envejecimiento precoz, porque va destruyendo también más rápido todo tipo de proteínas, incluidas las que nosotros fabricamos cada vez menos. Esos entonces son los problemas de esta molécula. La otra es que daña el ADN. Y si daña el ADN, daña la información genética, pudiendo generar mutaciones que pueden derivar en diferentes tipos de enfermedades. La más preocupante, el cáncer. ¿Ya? Entonces, esta es una de las responsables de algunas formas de cáncer. ¿Ya? Por eso es una molécula peligrosa y preocupante. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo aparece? Cuando se somete al aceite al aire. ¿Ya? Ahora, si ustedes tienen su aceitito en la casa y les ponen al aire a temperatura ambiente, pasa esto, pero muy lento, tardaría mucho tiempo, meses o años. ¿Ya? Sin embargo, si lo calentamos, reacciona mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un pollo a la roaster, lo acaban de fritar, lo sacan. Su superficie de ese pollo está recubierta por aceite, ¿no? Que puede tener insaturados. Y está en contacto con oxígeno y hay calor. Entonces, ahí empieza la reacción. ¿Ya? Y me puedo meter estas moléculas. Y cuanto más tiempo esté expuesto ese pollo al aire, más de estas moléculas tendrá. En otras palabras, un frito que ustedes se comen fresco tiene menos, pero si lo guardan para la tarde, tiene mucho más de estas moléculas. ¿Ya? Y eso las hace peligrosas. Este es el peligro de las famosas comidas chatarra que le decimos, ¿no? Ya, una hamburguesa, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, es muy completa. Tiene carne con fuente de proteínas, huevo y queso, fuente de proteínas, muy útiles para el cuerpo. Tiene carbohidratos, el pan, la papa, ¿no? Y tomatito, churitas para las vitaminas, ¿no? Ya, entonces, es completo, pero si lo hacen en la casa, es espectacular. Pero en un local, el problema es que se dan cuenta, en esa plancha están fritando todo el día, eso está caliente. Esa papa frita está fritando en un aceite todo el día y se está exponiendo al aire y está reaccionando. Por lo tanto, es rico en este tipo de moléculas. ¿Ya? Ahorita voy a enseñar cómo se combaten, pero de todas maneras para que sepan dónde hay más, ¿ya? De estas moléculas. En sí, esta reacción química que acaban de ver no solamente pasa en las frituras, sino pasa incluso dentro de su propio cuerpo, ya en sus propios ácidos grasos. Pero eso ocurre de forma lenta. Incluso en los alimentos vegetales va a pasar esto, ¿ya? Pero muy poco. Entonces, donde entra más es lo que estoy mencionando, ¿no? En las frituras. Va a entrar en buenas cantidades. Ahora, tampoco le estoy diciendo que no coman frituras. Ya van a ver ahorita cómo se combate, ¿ya? Bueno, entonces, están viendo que eso pasa con los insaturados. A los saturados no les pasa esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usase una manteca para fritar, no pasaría esto. Por lo tanto, en una fritura, una manteca es más saludable que un aceite. Lo que les mencionaba hace rato. A la inversa, normalmente
cuando hablamos de daño, están viendo, los saturados eran considerados peligrosos, ¿ya? Y los insaturados eran considerados los más sanos. Ahora estamos viendo que una fritura es a la inversa. Lo que hacían nuestras abuelitas era más sano, fritar en manteca. Ya es más sano que fritar en un aceite. Y lo que nosotros podemos creer que es más saludable puede invertirse y hacernos más daño. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer para fritura un aceite de girasol, sería más dañino. Ya, incluso un aceite de oliva sería más dañino que usar uno de soya, por ejemplo, o un aceite de semilla de algodón o uno de maíz, que son aceites que son más ricos en saturados. O incluso una manteca sería mucho más saludable que un aceite de girasol o de oliva en una fritura, no se olvide, ¿ya? Porque esas moléculas no reaccionarían de esta manera y por lo tanto no serían peligrosas, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo combatimos esto? Ya les voy a dar unos tips. Primero, el aceite obviamente hay que exponerlo lo menos posible al aire. En otras palabras, su aceite nunca lo dejen destapado, que eso en la casa es algo común, dejar el aceite destapado. Segundo, no es bueno usar los aceites, ya que cuanto más lo calentemos, más pasa esto, ¿ya? Las frituras deben consumirse frescas, inmediatamente frito, consumido. No se deben guardar. Entonces, si ustedes quieren guardarse una milanesa para la noche, guárdenla sin fritar, no la friten, ya que va a reaccionar de esta manera. Y hay que guardarlas en el refrigerador para que no haya la reacción, ¿ya? Reduzcan el consumo de comida chatarra. Y la última, la más importante, es el uso de antioxidantes, ¿ya? Sucede que hay moléculas que pueden neutralizar ese radical libre. Se llaman los antioxidantes, que de repente, cuando yo escuché hablar por ahí, al menos en cosmetología, hablan bastante de esto. Los antioxidantes son moléculas que capturan a este oxígeno libre y lo neutralizan, ¿ya? Son tres los más importantes y que se encuentran en los alimentos, ¿ya? Son la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E, de los cuales el más importante es la vitamina C. Estos, principalmente la A y la C, los vamos a encontrar en vegetales frescos, ¿ya? En otras palabras, para neutralizar esta molécula peligrosa, ya hay que consumir bastante fruta y ensalada fresca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se quieren comer un pollo a la braster y quieren neutralizar esta molécula, aumentenle una ensalada, ¿ya? El problema es que nunca he visto un pollo a la braster con ensalada, ¿ya? Debería tener. De ahí la importancia del consumo de los vegetales frescos en las comidas, ¿ya? Si ustedes comen alguna fritura, deben consumir bastante cantidad de frutas y vegetales frescos que nos proporcionarán suficiente cantidad de vitamina C y A para poder neutralizar a las moléculas que me estoy metiendo. Ya, y aun cuando no consuma frituras, igual debo consumir esto porque, como les dije, igual nuestro cuerpo adentro hace estas reacciones, igual producimos esta molécula, aun cuando no la comamos. Entonces necesitamos nosotros tener antioxidantes en nuestra sangre todo el tiempo. Ya. Ahora, la mejor fuente, como decía, es la vitamina C. ¿Dónde se encuentra la vitamina C? Bueno, para eso tenemos todo un tema que vamos a hablar, es nuestro último tema en realidad, cuando hablemos de vitaminas. Sin embargo, les voy adelantando un poquito en cuanto a la vitamina C. Han debido escuchar hablar que la mejor fuente de la vitamina C es la naranja, ¿no ven? Lo cual es a la vez cierto, pero a la vez un error, ¿ya? Las naranjas y los cítricos son ricos en vitamina C, eso es cierto, ¿ya? Tanto la naranja, limón, mandarina, pomelo son ricos en vitamina C. Lo errado está en que sea la principal fuente de vitamina C, ya que son productos de temporada. Eso significa que no hay todo el año, solamente aparecen en una temporada, ¿ya? Lo cual significa que no tenemos acceso a este alimento todo el año, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos el resto del año? ¿Ya?
Ahora, hay otro producto que tenemos todo el año. Claro que a veces sube un poco de precio, baja, pero hay todo el año. Y que es rico también en vitamina C, casi como una naranja. Y lo tienen fácil de conseguir. El tomate. ¿Ya? El tomate es un alimento rico en ensalada. Tiene gran cantidad, perdón, rico en vitamina C. Ya, rico en Ya me vitamina dio C. ganas de comer una ensalada. Ya, tiene muy buenas cantidades de vitamina C y tiene la ventaja de que hay todo el año. Todo el año hay tomate. Claro, como les digo, a veces sube, a veces baja, pero hay todo el año. En realidad, nuestra principal fuente de vitamina C es el tomate. Por eso han debido ver que el tomate se ha convertido en uno de los alimentos de los que usamos en ensaladas, podemos decir, más consumido. ¿Ya? Ahora, tiene que ser, sí, crudo. Ahí está uno de los detalles, porque la vitamina C no tolera el calor. Ya, si ustedes lo comen, el tomate cocido no tendría vitamina C. Tiene que ser crudo. ¿Ya? Como les digo, es la mejor fuente. ¿Ya? Hay otras fuentes, y sí, el kiwi es rico en vitamina C, pero pasa lo mismo que la naranja. También es de temporada. ¿Ya? Simplemente hay unas cuantas semanas o meses, podemos decir, al año. ¿Ya? Y el resto falta. Entonces, por eso, como les digo, el tomate es la mejor fuente. Sin embargo, si ustedes consumen, además de tomate, cualquier vegetal fresco, eso significa lechuga, espinaca, selga y frutas frescas, estos tienen vitamina C también. No tanto como un tomate, una naranja, un kiwi u otros más que vamos a ver que son ricos en vitamina C, pero ya te va a ir entrando algo, ¿no? Entonces, si ustedes comen una ensalada mezclada con espinacas, lechugas, tomatitos, todo, se van a meter una buena cantidad de vitamina C y vitamina A, lo cual le ayudaría a neutralizar esta molécula. ¿Ya? Entonces, una regla importante para neutralizar esta molécula, consumir vegetales frescos, ¿ya? Y frutas frescas. Bien, hay otra molécula que es el resveratrol, también llamado risperidona. Esta molécula se encuentra solamente en la cáscara de la uva negra. ¿Ya? La uva negra. No hay en otra uva, ni en la colorada, ni en la amarilla, ni en la verde, ni en ninguna otra uva. Solamente en la uva negra. ¿Ya? Es muy buen antioxidante, mucho mejor incluso que la vitamina C. Pero tenemos el mismo problema que la naranja. Saben que la uva también es de temporada, peor la negra. Es una uva que aparece muy poco, ¿ya? Además que principalmente se lo usa en hacer vino, ¿no? Ahora, ya está el detalle. La uva, la pueden comer, la uva negra, ¿ya? Y se van a meter esta molécula que estamos hablando. Pero en el vino también se sale esta sustancia. Por lo tanto, consumir vino tinto, no se olviden, no es vino blanco ni otro, tinto, el que es hecho de uva negra. Ya, este vino contiene gran cantidad de resveratrol y basta con que una persona consuma ya de 20 a 50 ml de vino ya tinto para neutralizar. Ya estamos hablando de más o menos 2 cucharas de soperas o una tercera parte a cuarta parte de un vaso, ¿no? De los vasos chiquititos. Ya, solamente esa cantidad es suficiente. Ya, no estamos hablando de tomarse botellas, como algunos seguro ya están imaginándose para los viernes, ¿no? No, estamos hablando... Jonathan, Bueno, pero por lo menos ya está neutralizado. Pero estamos hablando de cantidades pequeñitas. Pues van a ver que los médicos a veces les van a recomendar un consumo de una pequeña cantidad de vino. Ya se refiere a esta molécula. Pero no sirve cualquier vino, tiene que ser el vino tinto. Entonces, por ejemplo,
Si ustedes se comen un pollo a la Braster, ¿no? Frito, así lleno de eso, cómanselo, no hay problema. Después se toman su copita de vino, ya, poquitito, ya, de vino tinto, y ya está, lo neutralizaron, ya. Ahora, seguro van a salir esos que te dicen que como vino tinto con carne blanca, porque yo no sé de dónde han sacado esa idea de que el vino tinto es solamente con carne roja y el vino blanco con carne blanca, solamente por color. No, ya, el vino tinto es el que nos proporciona esta molécula, ya, y si ustedes consumen algo frito y quieren neutralizarla porque pongámosle que no había ensalada en un evento, ahí está, ya saben, vino tinto, ya les van a neutralizar. Entonces, si ustedes usan estos trucos, van a neutralizar esta molécula y obviamente van a envejecer igual, pero ya no tan rápido, y van por lo menos evitar y prevenir muchas formas de cáncer. Obviamente no todas, porque también otras pueden tener otras causas, pero por lo menos ya nos hemos quitado unas cuantas de encima, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que acabo de explicar? ¿Preguntas? Bien, otra propiedad de los... Más claro que el agua. Está bien, Darwin. Entonces, otra propiedad de los ácidos grasos es la hidrogenación, ¿ya? Es un poco parecida al anterior, pero tiene que ver que en vez de oxígeno usas hidrógeno. Ahora vamos a ver cómo sería. Eso vamos a escribirlo acá. Vamos a dibujar de nuevo una molécula insaturada cortita. Un CH3, el CH con su doble enlace. Y el COOH, ¿no? El carboxilo. Ya. En este caso, en vez de combinarle oxígeno, le vamos a combinar hidrógeno. Ya. Esta reacción sí no ocurre fácilmente. Para que esto reaccione, se tiene que combinar con catalizadores. Eso lo vamos a ver más adelante, que es un catalizador. ¿Ya? Entonces, en esta reacción química, sí, este hidrógeno también va a ser lo mismo que el oxígeno, se va a meter acá. Pero la diferencia es que no la rompe la molécula. Ya no la va a romper. Lo que va a pasar es que esa molécula que estaba así se va a convertir en esto. ¿Ya? A ver si se dan cuenta qué es lo que pasa. Bien, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Se dan cuenta? Como pueden ver, esos dos hidrógenos se metieron, ¿no? Aquí uno y otro se mete acá. Por eso, como ven aquí abajo, dice CH2. Ya no es un H, ¿no? Sino CH2. Y al hacer eso, se ocupa esos enlaces libres que estábamos viendo que había acá. Este doble enlace desaparece y pasa a ser un enlace simple. En otras palabras, esta molécula arriba, que era insaturada, ya vamos a ponerlo así, insaturada, se volvió saturada. ¿Ya? Entonces, una que era insaturada, la volvimos saturada. ¿Ya? En realidad, el proceso de hidrogenación es un proceso en el cual volvemos un ácido graso insaturado en un ácido graso saturado. ¿Ya? Ahora, en la industria de los aceites, las mantecas, ya cuando se extrae de la soya, el girasol, más se extraen aceites, ¿ya? Y muy poco sólidos, mantecas, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista comercial, es más rentable vender las mantecas que los aceites,
¿ya? Solamente ustedes comparen los precios, ¿ya? ¿No? Entonces, les conviene a ellos vender más las mantecas que los aceites, ¿ya? Como no pueden obtener mucho, y los que obtienen a veces son de cadenas muy pesadas, entonces no sirven para consumo humano y los van a derivar para usarlo en maquinarias. Entonces, lo que hacen ellos es agarrar los aceites que tienen insaturados, obviamente, hacen esta reacción química y los vuelven saturados, y así obtienen mantecas. Este es el proceso como se obtiene la manteca vegetal a partir de la soya, ¿ya? Ahora, aquí otra vez vamos a tener que hablar de política porque pasa algo parecido, ¿ya? Tiene que ver si de algo mucho más atrás. Gracias, Carola. Ya está durmiendo. Estaba concentrada. Bien, entonces sucede que en la década de los 80 a nivel mundial había crisis, ¿ya? Y eso incluye a Bolivia. Muchos han ido de repente vivir, otros no. La época de la devaluación, García Mesa, etc. ¿Ya? Ahora, sucede que uno de los alimentos que se usa como medidor económico para poder calcular ciertos datos estadísticos que se usa en la economía de un país es el pan. Interesantemente, fíjense, el pan es uno de los productos que marca la economía. Por lo tanto, si uno ve que el precio del pan está subiendo, algo le está pasando a la economía, ¿ya? Y los gobiernos van a procurar hacer que el pan mantenga su precio, porque si empieza a subir, inmediatamente todo se empieza a alterar. Por eso es un marcador muy importante. ¿Por qué es así? No les sabría decir, porque no soy economista, pero pasa eso en cuanto al pan. Es un marcador económico, ¿ya? Ahora, en la década de los 80 empezó a subir el precio del pan de golpe, porque las harinas empezaron a aumentar de precio, etc. ¿Ya? Tenía que haber una forma de controlar el precio del pan. Y esa fórmula que les voy a explicar no solamente se aplicó en Bolivia, sino en muchos países. Se necesitaba bajar rápidamente el costo del pan, ¿ya? Y entre los ingredientes del pan están las mantecas. Hasta antes de los 80 se usaba manteca de cerdo, ¿ya? Y de repente todavía ustedes han comido ahorita pan hecho con manteca de cerdo, es bastante sabroso, solamente que ya no se hace, ¿ya? Lo que pasa es que la manteca de origen animal es más cara que la manteca de origen vegetal. Y ustedes comparen solamente con la mantequilla. Por ejemplo, un kilo de margarina, que es mantequilla vegetal, está alrededor de 15 bolivianos el kilo. En cambio, una mantequilla animal está por los 56 bolivianos el kilo. Entonces, bastante diferencia, ¿ya? Y lo mismo se aplicaba a la manteca, y se sigue aplicando todavía a la manteca de cerdo comparada con la manteca vegetal, ¿ya? Entonces, la fórmula que ellos hicieron fue reemplazar la manteca vegetal, pero la manteca animal, por manteca vegetal, ¿ya? Eso abarató los costos, pero hubo un pequeño problema antes de aplicar esto: el sabor, ¿ya? Por eso les estaba mencionando, si han probado pan hecho con manteca animal, es bastante sabroso, cosa que no lo es con la manteca vegetal. Sigue siendo pan, obviamente, y lo comemos, pero a menos que han probado ya manteca, pan hecho con manteca animal, van a saber la diferencia, ¿ya? Entonces, había que ver una forma de concientizar a la gente que consuman un pan más barato, hecho con manteca vegetal, y se empieza a consumir las mantecas vegetales en vez de las mantecas animales, ¿ya? Y aquí el truco que hicieron fue un truco publicitario que tiene que ver con esta fórmula que estamos viendo acá, ¿ya? Sucede que en esa época no se olviden que se había determinado que los saturados eran más dañinos que los insaturados, y se aprovechó eso, ¿ya? Como las mantecas, como les decía, son ricos en saturados, ¿ya? Y los aceites que se extraían de la soya eran más ricos en insaturados, se aplicó una frase al producto, que es una frase que no miente, pero al mismo tiempo es engañosa. Y todavía la van a encontrar
en los envases de las mantequillas y las mantecas vegetales. ¿Ya? Fíjense, así dice la frase. Dice, en el caso de manteca, margarina, por ejemplo, dice, margarina vegetal elaborada en base a ácidos grasos insaturados hidrogenados. Esa frase no le está mintiendo, pero está usando la palabra insaturado. ¿Ya? No está diciendo saturado, está diciendo insaturado hidrogenado. En otras palabras, te está diciendo que hicieron lo que estamos viendo acá. Convirtieron este insaturado y lo volvieron saturado. Al decir hidrogenado, te están diciendo que el insaturado lo volvieron saturado. Pero ellos no están usando la palabra saturado, están usando la palabra insaturado para confundir. De tal manera que la gente tiende a interpretar que como es insaturados, es saludable. Y eso hizo creer a la gente, y ahorita todavía la gente lo cree, que las grasas vegetales son más saludables que las grasas animales, lo cual no es cierto. Interesantemente, las grasas vegetales y las grasas animales son similares. O sea, son, si ustedes quieren verlo, tan saludables como dañinas, dependiendo de cómo se luce, como ya hemos visto. Ya son lo mismo. O sea, lo mismo que ustedes consuman manteca vegetal que manteca animal. Es más, la manteca animal te va a proporcionar un poquito de vitamina A, que no la hace la vegetal, pero tampoco para decir, qué buena, ¿no? Por ejemplo, lo que es la mantequilla animal, ese es su color amarillito que tiene, es la vitamina A. En cambio, la margarina, cuando se la procesa, es blanca. Y para darle el color amarillo, para que parezca la mantequilla, le ponen colorante, ¿ya? Entonces te proporciona un poquito, podemos decir, de vitamina A, pero no importante, así que da lo mismo. Ya pueden consumir lo mismo la manteca vegetal como el animal, ¿ya? Sin embargo, ese pequeño truco mejoró la economía. ¿Ven? Qué interesante. Y es un truco que lo manejaron ciertos políticos en esa época, incluido el famoso Goni, que ustedes saben que está preso por allá. No está preso, está en Estados Unidos, pero lo quieren meter preso, ¿no? Bueno, entonces, eso pasa acá. Ahora, miren que ese truco se usa todavía bastante en la industria, ¿ya? No se conoce la leche pura vida. La deben conocer, la leche pura vida, ¿ya? Sucede que la leche pura vida, ustedes saben que es más barata que la leche pil. Pero ¿de dónde viene la leche pura vida? Interesantemente, la leche pura vida la produce también la leche pil, que es la misma de la leche Gloria. En realidad, son los mismos productos con diferentes nombres y algunas variaciones. Ya, sucede que cuando se saca la mantequilla, que la mantequilla en realidad es la grasa de la leche, ya que para eso se le saca la famosa crema, la crema se la bate y obtenemos mantequilla. Ya, pero al hacer esto, obtenemos una leche que se le conoce como leche descremada o leche desnatada, ya que antiguamente incluso, y todavía de vez en cuando, aparece en el mercado, pero no es muy apetecible porque al quitarle la grasa, pierde algo su gusto, la leche se vuelve insípida y a la gente no le gusta. Entonces, la leche que sale del resultado de sacar la mantequilla es un desperdicio para la industria. La leche, por ejemplo, podemos decir, recicla esta leche, ¿no? Le saca las proteínas, lo usa para productos animales, el agua lo usa para limpiar sus tuberías, etc. ¿Ya? Pero ellos pillaron también un truco para poder venderlo. A esta leche que se sacó su grasa animal, se le vuelve a poner grasa, pero esta vez grasa vegetal, de soya. Interesantemente, la leche vuelve a recuperar su sabor, ¿ya? Y se vuelve incluso hasta más cremosa. Esa es la leche pura vida. Es una leche a la cual se le cambió la manteca animal por la manteca vegetal. Así ellos ganan más vendiendo el animal aparte y nosotros consumimos la vegetal. Desde el punto de vista nutricional, ¿hay un problema? No, nos da lo mismo. ¿Ya? Podemos consumirla igual. Sin embargo, hubo un conflicto en México por esto hace unos años. Justamente los mexicanos se dieron cuenta
de este truco. Porque en el envase está, pero como no leemos, ni nos enteramos. Entonces la gente lo consume como leche. Ya sucede que para determinar que un producto es lácteo, dependiendo del país, se da un porcentaje de aditivos que se le puede meter para que siga siendo lácteo. Eso significa, por ejemplo, la leche chocolatada tiene cierta cantidad que le puedes poner. Si te pasas de eso, ya no se le puede llamar leche chocolatada, sino producto chocolatado con leche, algo así. ¿Ya? Entonces, si te pasas este porcentaje, ya no puedes llamarle leche. Entonces, en México se vendía como leche pura vida con la vaquita, y eso les empezó a afectar a los lecheros de allá, de México. Entonces ellos se dieron cuenta de este aditivo que le decían que en realidad es la grasa vegetal, y le hicieron un problema a pura vida. Hicieron una denuncia internacional, un montón de cosas. Armó un revuelo en México que hizo que la pura vida tuvo que quitarle la palabra leche y quitarle la vaquita de su envase. Ya, eso pasó en México, luego pasó en Perú, y aquí en Bolivia lo cambiaron antes de que ocurra el mismo problema. Entonces, ahorita cuando ustedes comen leche pura vida, si ustedes ven el envase, ven que ya no usan la palabra leche y tampoco está la vaquita. Pero nosotros seguimos usando como leche. En realidad, desde el punto de vista nutricional, como les digo, da lo mismo. Así que no hay ningún problema, simplemente es un truco comercial. Bien, eso en cuanto a lo que es la hidrogenación. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? Bueno, lo siguiente que vamos a ver de los ácidos grasos sería lo que es los ácidos grasos esenciales. ¿Ya? Al igual que en las proteínas, habían aminoácidos esenciales, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tenían que presentarlo en su tarea hasta ayer. Sin embargo, les voy a dar plazo hasta hoy porque me faltan todavía unos cuantos. ¿Ya? Entonces, al igual que hay aminoácidos esenciales, también hay ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos esenciales son los ácidos grasos que el cuerpo no puede sintetizar. La mayor parte de los ácidos grasos que el cuerpo necesita, la mayor parte, los puede sintetizar a partir de otros ácidos grasos o carbohidratos o aminoácidos. Ya vamos a ver más adelante cómo hace ese proceso, pero el cuerpo puede fabricar grasas a partir de carbohidratos y proteínas, ya cuando lo necesita. Sin embargo, hay 3 ácidos grasos que el cuerpo necesita, pero no los puede fabricar de ninguna manera. Y son los que están aquí mencionados: el ácido araquidónico, el ácido linoleico y el ácido linolénico. ¿Ya? Estos 3 ácidos grasos no los podemos sintetizar, por lo tanto necesitamos consumirlos de forma regular. Cuando decimos regular, significa tampoco a diario, no como los aminoácidos esenciales que tienen que ser a diario, porque esos se destruyen y los perdemos en la orina, sus restos metabólicos. Ya, en cambio, estos de acá, como las grasas se pueden almacenar en el cuerpo, entonces ustedes comen un día por demás, van a quedar guardaditos para poder usarlo. Entonces, por eso dice regularmente. No significa diario, pero tampoco no consumirlos. ¿Ya? Bien. ¿Dónde se encuentran? Bueno, estos 3 se van a encontrar así juntos en un solo alimento, en los 3 alimentos de origen animal, ¿ya? Que son la leche, la carne y el huevo. El huevo y la yema. Si ustedes comen su huevito o su carne, o en el caso de los niños su leche, ya se meten los 3, así que no nos preocupamos. Algo lo mismo que pasa con los aminoácidos esenciales. Sin embargo, si soy vegetariano, tengo que preocuparme, en este caso un poco, no tanto con los aminoácidos esenciales, ¿ya? Ya que en vegetales no hay ninguno que tenga los 3 juntos, pero no son difíciles de conseguir. Se puede encontrar en uno 2, otro 1, y se pueden hacer combinaciones más sencillas que con los aminoácidos esenciales. Los alimentos que son ricos en estos ácidos grasos de origen vegetal son la linaza, la chía, la nuez, la almendra, el maní y la palta, ¿ya? Entonces, por eso van a ver que los vegetarianos vienen consumiendo productos de nuez, de almendras, paltas, para obtener esto, ¿no? Y que no lo pueden obtener porque no consumen carnes, ¿ya? Bien, entonces, esos serían los ácidos grasos esenciales.
A estos son los que yo escuché hablar alguna vez que les llama omega 3, omega 6 y omega 9. En realidad, eso de omega 3, 6 y 9 es una forma de expresar la forma de la molécula. En realidad, las moléculas se giran en cierto punto, que es lo que le dice el 3, ¿no? El punto del carbón donde gira. Ya. Y eso es lo que los hace especiales, ¿no? Ya, pero lo correcto es usar su nombre, como acá. Sin embargo, ya, porque es más comercial la palabra omega, entonces puedes poner que en los productos te ponen ácido omega 3, omega 6, omega 9, ¿ya? Pero te están viendo que hay en los alimentos que les he mencionado, ¿ya? Así que si consumen eso, no hay ningún problema. Sin embargo, también pueden consumirlos porque son muy saludables. Ahora, por ejemplo, en el caso de la mujer, después de los 40 años, se aconseja consumir esto porque ayuda a que sus hormonas no bajen bruscamente, por lo tanto la fase del climaterio no suele ser tan preocupante ya en ese aspecto. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre estas moléculas? Bien, hasta ahí entonces serían ácidos grasos. Volvamos a lípidos. Si fijan, el tema es lípidos, pero hemos hablado de los ácidos grasos porque son los que componen a los lípidos. Y ahora vamos a hablar de lípidos. Y los lípidos, primero vamos a hablar de lo que es su clasificación. ¿Ya? Los lípidos se van a clasificar en dos grupos: lípidos simples y lípidos complejos. ¿Ya? La diferencia está en su composición. Los lípidos simples son los que están formados, como ven, por un alcohol y ácidos grasos. O sea, un alcohol y algunas moléculas que hemos visto hace rato. ¿Ya? Y los lípidos compuestos serían moléculas formadas por un lípido simple, o sea, uno de estos, más cualquier otra molécula, que puede ser un glucolípido, que sería un carbohidrato con lípido, una lipoproteína, que es una proteína con lípido, un fosfolípido, que es fósforo con lípido, así, etcétera, porque hay más, ¿no? Esfingolípidos y otros más. Bien, entonces, la importancia de los compuestos vamos a hablar después. Hablaremos primero de los simples y cómo ellos a su vez se clasifican y su importancia cada uno. De los lípidos simples son básicamente dos tipos que nos interesan. El primer grupo serían los acilgliceroles. ¿Ya? Los acilgliceroles son moléculas formadas por un alcohol llamado glicerol y desde 1 hasta 3 ácidos grasos. Bien, entonces, como estamos a poco de que acabe, veremos simplemente cómo es su molécula. Ya mañana hablamos de sus propiedades. Ya les voy a dibujar cómo es la molécula. Ya. Esto que les voy a dibujar primero es el alcohol llamado glicerol. Ya. Este es el alcohol llamado glicerol, al cual vamos a unir los ácidos grasos. Ya, entonces sería ahí es 2 por si acaso. No los veo, ya bueno. Bueno, y OH. Ya, así. Ese es el glicerol. Ya, ahora, puedo enlazar un ácido graso en cada uno de estos hidroxilos. Por eso dice de 1 a 3. Porque yo puedo tener uno enlazado ahí, otro acá y otro acá, ¿no? De 1 a 3. Vamos a enlazar solamente uno para que vean. ¿Ya? A este oxígeno pierde el hidrógeno, como ven. Se enlaza el grupo carboxilo, pero pierde el OH. Solamente queda CO. Y pongámosle que sea una cadena larga, pero la vamos a abreviar. Ya. Vamos a poner que sea de 20 carbones. Y aquí 18 y aquí el CH3.
Bien, este es un ácido graso, es el ácido eicosanoico, que son de 20 carbones, ya, pero lo hemos abreviado, ¿no? Y como ven, está enlazado acá, ya. Como ven, el alcohol perdió su hidrógeno y el COH que había acá perdió su OH, ¿no? Entonces, si yo tengo H más OH, ya se había dicho que esto me da como resultado agua. Entonces, cada vez que una molécula de estas se forma, también al mismo tiempo fabrica una molécula de agua. Lo que hemos hablado cuando hablamos de proteínas, ¿no? Agua metabólica. ¿Ya? Bien, de todas maneras, esa molécula que ven ahí es un acilglicerol. Ya se llama así porque tiene un ácido graso y un glicerol. Y los vamos a nombrar dependiendo de la cantidad de ácidos grasos. Ya, este, por ejemplo, como tiene uno, es monoacilglicerol. Si tuviese un segundo, que se vendría acá, sería un diacilglicerol. Si tuviese un tercero, que vendría acá, se llamaría triacilglicerol. ¿Ya? Bien, estas moléculas, los triacilgliceroles, ya, ese es su nombre correcto, pero con el tiempo se ha ido modificando y actualmente les llaman triglicéridos. ¿Se han escuchado hablar de los triglicéridos? Al menos cuando le hacen laboratorio en sangre para ver colesterol, etcétera, y los triglicéridos. Entonces, estos serían los triglicéridos, ¿no? Los triacilgliceroles. Ahora, estas moléculas pueden contener cualquier tipo de ácido graso. Aquí les he dibujado uno saturado de 20 carbones, pero puedo tener otro acá que sea insaturado de 26, otro aquí insaturado de 12, así, ¿no? Entonces, pueden tener una gran variedad de combinaciones, ¿ya? Y es la forma como tanto los vegetales como los animales almacenan energía. ¿Ya? Su cuerpo, por ejemplo, en su gordurito, lo que guardamos es esto, triacilgliceroles. Y la forma como almacenamos la energía. Y así como es la principal forma de lípidos que usamos para almacenar tanto animales como vegetales, también es la principal forma de lípidos en nuestra dieta. ¿Ya? Cuando nosotros comemos alguna grasa, nos vamos a meter alguno de estos. Ahora, esto cuando llega al intestino, se separa, separando los ácidos grasos del alcohol, y ambos entran por separado, ¿no? El alcohol entra a la sangre y los ácidos grasos también, y de ahí vamos a usarlos a los saturados y los saturados dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Bien, pero es la principal forma de lípido en nuestra dieta. Bueno, entonces ahí quedaremos por hoy. ¿Ya? Vayan estudiando. Entonces, nos vemos mañana. Chao, chicos.